Y hoy iniciaremos una serie de enseñanzas muy importante, mis hermanos. Es una serie de enseñanzas donde tocaremos fundamentos básicos de la fe cristiana. Son fundamentos que se tienen que transformar en convicciones afirmadas en el corazón de cada creyente. Y estoy hablando de verdaderos creyentes. Y esto es indispensable para su crecimiento espiritual, para que ustedes puedan perseverar, permanecer y aún defender su fe. Para quienes ya están corriendo la carrera de la fe, ¿quiénes ya están corriendo la carrera de la fe? Pues hay bastantes que ya están corriendo. Yo esperaría que todos hubieran levantado la mano. Pero bueno, los que ya consideran que la están corriendo, pues van a afirmar sus convicciones, van a refrescar su conocimiento, pero también van a identificar si su caminar realmente es conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted cree que nos podemos desviar en el camino? Sí, nos podemos desviar. Hay algo que nos puede distraer, hay algo que nos puede seducir. Y estamos caminando en la fe, pero algo nos está haciendo tropezar. Bueno, hoy vamos a identificarlo, o a lo largo de estas enseñanzas. Para quienes aún no conocen al Señor, o comienzan en el camino, y que todavía tienen dudas o confusiones, muchas veces por la influencia de alguna doctrina desviada. Bueno, si alguien está en esa condición, será una revelación de lo maravilloso que es llegar a los pies de Jesús. Podrán ir descubriendo la grandeza de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, pero también de su justicia, de su rectitud, de su disciplina, de su orden. Y esto les va a permitir a ustedes reconocer y darle valor a la obra de redención de Cristo. Y para otros, que yo sé que van a haber algunos, quizás muchos, no sé, pues será una confrontación oportuna y muy necesaria para despertar de ese terrible sueño de la religiosidad, del conformismo, del abuso de la gracia, y que tengan oportunidad de reconocerlo, pero para cambiar sus caminos. Porque es inevitable, mis hermanos, que en el camino algo suceda, pero hay quien defiende esa parte que todavía no entrega al Señor. El título de esta serie será Nacidos a Nueva Vida. Y hoy vamos a comenzar con un tema muy importante. Mire, como decimos siempre, pues comencemos por el principio. Y en el principio sabemos que el hombre, a causa de su desobediencia, de su pecado, de menospreciar el consejo de Dios, porque ese fue el verdadero pecado, fue desechado de la presencia del Señor. Usted lo sabe. A partir de ese instante, la condición espiritual del hombre cambió de vida a condenación eterna. ¿Sí lo sabía? Sí, ¿verdad? Sin embargo, el Señor en su misericordia le da al hombre la promesa de un Salvador para poder reconciliarse con Él. Sin embargo, desde entonces, bajo el impulso de la naturaleza caída y el dominio del pecado, bueno, inevitablemente el hombre se ha ido corrompiendo. ¿También lo sabía o no? ¿Verdad que no estoy diciendo nada que no sepamos? Pero vamos a entender este proceso, mis hermanos. Mire, no obstante, el Señor, al ver la rebeldía del hombre, ese rechazo a sus mandamientos constante, fiel a sus promesas, no ha dejado de extender su misericordia, dándole la oportunidad de acercarse a Él. ¿Creyentes o no? Pero es evidente que el Señor vino por los que están perdidos. La promesa se cumplió en Cristo Jesús, al enviarlo a redimir al hombre de su pecado. Y de ahí la importancia de que todos conozcamos, y en especial los redimidos, acerca de todo lo que el Señor proveyó a la humanidad en el mismo instante que entregó su vida en la cruz. Ahí, en ese momento que estaba redimiendo al hombre, que nos estaba comprando con su sangre,
el Señor está entregando una cantidad impresionante de bendiciones celestiales. Esto está representando, está representando el amor y el propósito del Padre, que de ninguno se pierda de manera eterna. Porque Dios amó tanto a las personas, a la humanidad, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y que tenga vida eterna. Pero creer no es solamente decir yo creo, creer es estar seguro, tener esa certeza de que el Señor, con su acto de amor al sustituirnos en la cruz, pagó totalmente. Es suficiente nuestra salvación en Cristo y ya no se necesita nada para poder acceder al Padre. Esas son convicciones. De ahí la importancia, mis hermanos, y la responsabilidad de una predicación transparente del Evangelio. Ese es el compromiso de la iglesia, porque son buenas noticias de salvación. ¿Y sabe por qué son buenas noticias de salvación? Porque cambian radicalmente el destino eterno para quien cree. Y son buenas noticias porque el Señor hizo todo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, vayan a predicar el Evangelio, le dice, vayan a dar buenas noticias. Díganle a la gente que ya no se preocupe, yo he pagado por el pecado, lo difícil, lo imposible lo hice yo, ahora solamente a ellos les basta creer. ¡Qué maravilloso! Solamente creer. Mire, mis hermanos, como pastor de la Iglesia del Señor Jesucristo, mi responsabilidad y mi mayor anhelo no es que a usted le vaya bien, no es que tenga muchas riquezas, no es que se gane el mundo y aunque sí quiero que le vaya bien, que prospere su alma, que prospere usted en su vida como prospera su alma, como le dijo el apóstol Juan a su amigo Gallo. Pero mi mayor anhelo es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, y esa es mi responsabilidad. De tal manera que así como Jesús no vino a resolver conflictos sociales, Él no vino a resolver situaciones extremas de necesidad física o material, no, aunque en el camino bendecía. Pero la verdad y la realidad de su propósito fue establecer el camino a la presencia de Dios. Y precisamente por eso nosotros somos llamados a ser la luz y la sal en una generación que se habrá de seguir corrompiendo, que los problemas sociales irán en aumento, que la maldad seguirá consumiendo al hombre y que el hombre se irá consumiendo a sí mismo hasta el final de su existencia. ¿Estamos o no? Estamos en el mismo canal. No estoy diciendo más que lo que dice la Escritura. Y bueno, al ser la única solución al destino final del hombre, el Evangelio de Cristo, porque es la única opción, no hay otra manera, no hay otro camino. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie entra al Padre si no es a través de mí. De tal manera que, así como el día de la liberación de Egipto, ¿se acuerdan los hebreos saliendo de Egipto? Al cordero inmolado, a esos panes, a esas hierbas amargas, no se les aderezó, no se le añadieron sabores gratos al paladar o al gusto del pueblo. Bueno, igualmente la predicación del Evangelio y todo el consejo de Dios debe ser expresado con la verdad que implica el riesgo de pasar la eternidad en el fuego eterno si rechazamos a Jesucristo. ¿Esto es radical? Sí, es radical, pero es verdadero. Una persona que no haya nacido de nuevo, lamentablemente su destino es de condenación eterna. De ahí la responsabilidad de la iglesia. Y de ahí la responsabilidad de los ministros de la iglesia de alimentarlos bien. Pero también de enseñar de las bendiciones espirituales que proceden del corazón de Dios. Porque el Señor, con todo lo que Él ha hecho, lo que ha provisto al hombre, son de recursos, de bendiciones. Por eso es importante, mis hermanos, hacer una reflexión muy honesta, y yo quisiera que la hiciéramos hoy, de cómo cada uno está considerando su posición delante de Dios. Mire, yo sé que ustedes aman a Dios y vienen por su consejo, pero ¿se han puesto a pensar cuál es su posición verdadera delante de Dios? Pero no se juzgue
no reflexione bajo su propia opinión, bajo su justificación. ¿Por qué? Porque usted se va a perdonar muchas cosas. Hágalo bajo el escrutinio de la palabra. Reconocer si realmente es obediente al consejo del Señor. ¿Cómo es su relación con Él? Incluso hasta preguntarse, ¿por qué cree que es verdaderamente salvo? ¿Alguna vez se han hecho preguntas así como, ¿realmente soy salvo? Porque muchos hermanos se me han acercado a preguntarme acerca de la vida eterna, así como Nicodemo se le acercó al Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque no en todas partes le enseñan a uno acerca de esto. Preguntarse, ¿mi vida realmente da evidencias de frutos dignos de arrepentimiento? ¿Mi vida está firmada en la fe en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente? ¿O solamente ya me estoy amparando bajo el manto de la religiosidad y me he acostumbrado a una forma ritualista de vivir, de caminar una fe? Y no estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo que tenemos que estar convencidos de lo que hacemos y delante de quien nos presentamos todos los días. Por eso el propósito de esas enseñanzas es que su corazón sea tocado, mi hermano, sea confrontado, sea aún quebrantado por la palabra de Dios, para que su relación con Él sea plena y verdadera. Y mi deber es hablarle la palabra de Dios. Yo le animo, es más, le podría yo hasta decir que le exhorto, que si cuando usted escuche algo que no venga de la palabra de Dios en este púlpito a través de mí, me lo diga. Porque mi deber también es reconocer si yo estoy haciendo algo indebido. Siempre lo he dicho, por favor, si sienten que yo estoy cambiando mi predicación, si estoy desviándola, tengan misericordia de mí, quizás me estoy desviando. Así que si me equivoco, me corrige, ¿está bien? Y yo no me voy a molestar, pero me va a decir con la Biblia, pastor, no entendí, ¿por qué lo dijo? Y yo con mucho gusto lo voy a poder explicar, pero mi deber es darles todo el consejo de Dios, como dijo Pablo. Así que vamos a empezar con esta serie de enseñanzas, entendiendo que el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros, y en esta gracia que ahora vivimos, tenemos muchas cosas que hacer como hijos de Dios, pero también conocerlas. Acompáñe al libro de los Efesios 1, por favor, y vamos a leer a partir del versículo 3. Efesios 1, 3. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Tiene una forma de expresión un poquito más clara y dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo. ¿En quién? En Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Con cuántas bendiciones? Todas. Dice, asimismo nos escogió en Él, o sea, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos, para vivir apartados del pecado, apartados del mundo, apartados para Él. No como se habla en determinadas doctrinas, que nos escogió de manera casi oscilatoria, tú te salvas, tú no te salvas. No, mis hermanos, Dios no tiene ese carácter, pero sí nos eligió conforme a su presencia. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha delante de Él. Dice, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Mis hermanos, nos adoptó. ¿Usted sabe lo que puede sufrir un niño sin padres? Y vaya que vivimos eso y sabemos casos, y ahora en esta pandemia que acaba de suceder, cuando viene un desastre natural, dicen, murieron tantos papás y los niños se quedaron sin ellos. Terrible ver
a un niño sin padre, sin guía, sin consuelo, sin protección. Bueno, así nos vio el Señor, ¿cómo ve? ¿Y qué cree? Nos adoptó. ¿No le da gracias a Dios? Nos adoptó como hijos suyos, y todo por el beneplácito de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque ese es su carácter. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. O sea que todo es por gracia. De tal manera que el Evangelio, la palabra de Dios, todo lo que representa reunirnos, todo lo que significa ser iglesia, mis hermanos, lo tenemos que dar de gracia. Dice, en Él tenemos redención por medio de su sangre. O sea, nuestra salvación costó un precio muy caro, muy alto. El perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Me voy al versículo 13. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, o sea, después de recibir el evangelio de manera completa y transparente, dice, fueron sellados con su Espíritu Santo que había sido prometido. ¿Sabe qué? En el momento que fuimos salvos, fuimos así como sellados, lacrados. ¿Sí conoce usted o ha visto en alguna película cómo enviaban los pergaminos o las cartas los reyes, que ponían un lacre y le ponían su sello? Bueno, a eso se refiere este sello. Y ese lacre, ese sello, ¿quién cree que lo va a romper algún día allá arriba en el cielo? El Padre. Pero ya fuimos sellados. Ya fuimos ¿qué? Sellados, amalgamados con Él. Bueno, dice en el Espíritu que había sido prometido, quien es la garantía. O sea, tenemos la garantía de que este correo sí va a llegar, no se va a perder como en algún lado, ¿verdad? Para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Lo que acabamos de leer, mis hermanos, es cómo Jesucristo, al acercar el reino de los cielos, trajo consigo maravillosas bendiciones espirituales, que son las que estudiaremos a lo largo de estas enseñanzas y que nos van a afirmar la fe o nos van a confrontar para ponernos a cuentas con Dios. ¿Quién quiere estar a cuentas con Dios? ¿Quién necesita estar a cuentas con Dios? Todos. Entonces, bajo el entendimiento que desde la caída del hombre, el Señor le dio a la humanidad una esperanza a través de la promesa de salvación para regresar a la comunión con Él, y que esta promesa la cumple con su Hijo Jesucristo, quien nos allanó el camino al Padre. Bueno, sabemos ahora que por su gracia podemos acceder por ese sacrificio en la cruz. Y esas son las buenas noticias. Así que, mis hermanos, si estamos de acuerdo en todo esto, me puedo ir con todo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Va a aguantar? Más le vale, porque va a hablar usted, va a usted a escuchar algo que va a nutrir su espíritu, mi hermano, y lo va a afirmar en la fe. Principalmente vamos a entender algo. El Señor por gracia nos salva, pero a través de Jesús. Pero como sin santidad nadie podrá ver a Dios, hay una demanda de parte de Él para acercarse. Y ese es el reconocimiento del pecado y un genuino arrepentimiento de sus malos caminos. ¿Usted se arrepintió? Usted ha nacido de nuevo. ¿Usted no se ha arrepentido? Usted está jugando a ser cristiano. Parece fácil que para acceder a la vida eterna en los cielos basta con solo creer en Jesucristo como Salvador y reconocer la condición pecaminosa, es decir, que no es necesario mayor esfuerzo, ni recursos, ni obras. El Señor hizo lo imposible y nos dejó a nosotros solamente hacer lo posible, que es creer. Sin embargo, qué difícil es para el hombre reconocer sus faltas, reconocer su condición pecaminosa delante de Dios. Mire, yo puedo asegurarles que muchos de los que estamos aquí no nos gusta reconocer que fallamos, que nos equivocamos. ¿Conoce a alguien así? No voltee. Y eso es lo que primero el Señor nos indica, nos amonesta, reconocer
nuestra verdadera posición y condición. Por esa causa el arrepentimiento se enfatiza constantemente en la Biblia, porque por su trascendencia necesitamos tenerlo siempre presente. Y vamos a ver por qué. Empezamos con Mateo 3:1. El contexto es que Juan Bautista, quien ha sido llamado a anunciar, abrir el camino del Señor, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, por su parte nuestro Señor Jesús, después de salir del desierto, donde fue tentado por Satanás, cuando se entera que Juan Bautista había sido apresado, Él regresa a Galilea y se va a vivir a Capernaum. Ahí la Escritura dice que Él comenzó a predicar. Esto es Mateo ya 4:17. Él comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Le dio continuidad al mensaje de Juan el Bautista, si se da cuenta. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento para acercarnos a Dios? Que Juan Bautista y Jesús, los primeros predicadores del Evangelio, enfatizaron la misma frase: arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Venía en los hombros de Cristo. Sin embargo, el tema del arrepentimiento se ha ido diluyendo tanto, mis hermanos, que es ya muy lamentable que por causa de intereses personales ya no son muchos los pastores, predicadores o evangelistas que enseñan sobre la verdad del arrepentimiento. Y digo la verdad del arrepentimiento porque se tiene que dar una enseñanza completa acerca de lo que representa, qué es arrepentirse. Sin embargo, les es más conveniente predicar temas agradables al oído, que exalten las emociones, alcanza el éxito, la prosperidad, la abundancia, todo tipo de placeres, pero sin la necesidad de arrepentirte para cambiar tu forma de pensar y tu forma de vivir. Puedes seguir viviendo como tú quieras. Dios es amor, Dios es bueno, Dios te ama. ¿Qué evangelio tan criminal? No les importa el destino eterno de los que lo siguen. A quienes engañan sin escrúpulos para alcanzar sus objetivos, ignoran el propósito de Dios de salvación para el hombre. Y hacen de lado cómo desde el principio el arrepentimiento ha sido esencial para la sanidad espiritual de la gente. La exhortación al arrepentimiento no es de ahora, bajo la gracia, mis hermanos, ha sido siempre. En Isaías 1:18, yo lo voy a leer, dice, el Señor dice: vengan ahora y estemos a cuenta. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. ¿Qué está diciendo el Señor? Vengan, estemos a cuenta. ¿Qué está pidiéndonos? Reconozcan su condición, arrepiéntanse y van a ser perdonados. Y por muy rojos, por muy negritos que estén tus pecados, mi gracia los va a emblanquecer. Y me voy a olvidar de ellos y los tiraré al fondo del mar. En otra escritura dice eso. ¿Ciertamente o no? De manera que ya ahora bajo la gracia, mis hermanos, podemos ver cómo las enseñanzas de Jesús a sus discípulos dieron ese fruto y ellos aprendieron que el mayor bien que le podían hacer a las personas era llamarlos al arrepentimiento para que accedieran al perdón de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, y ese es el deber de los ministros. Entender que el mejor regalo, lo mejor que puedes hacer por alguien es decirle: arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios. Y es algo que yo les estoy ahorita diciendo implícitamente. Necesitamos estar a cuentas con Dios. En Mateo 17, ya cuando el Señor está enviando a sus discípulos en el primer viaje, que los envía a aprender lo que Él les había enseñado, dice: cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 6:12 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es decir, los discípulos entendieron ¿qué era lo más importante? Sí les dijo: vayan, impongan manos, si salen enfermos, oren por ellos. Sí les dijo. Pero el énfasis, ¿en dónde era? En el evangelio. Que la gente procediera a arrepentirse. Cuando el apóstol Pablo
Ahí en el Areópago, esta plaza principal en una ciudad de Grecia, dice, discutía con los filósofos griegos, mire, con aquellos hombres intelectuales, era la élite de la época, la sabiduría griega. Pero ¿cuál fue el mensaje de Pablo? Dice en Hechos 17:30, dice, por eso, aunque antes Dios pasó por alto a los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, siempre hay un tiempo de ignorancia. No nacimos sabiendo la Escritura. Y cuando andábamos en esa parte de ignorancia, ¿cómo vivíamos todos? Mejor ni se acuerde, no se le vaya a antojar. De esas veces que tú dices, ¿cómo fue posible que yo hiciera todo eso? Pero cuando llegaste a la fe, mi hermano, se terminó la ignorancia. Y ahora sabemos a quién ofendemos. Vemos cómo el énfasis en la Escritura es que para acercarse a Dios es necesario reconocer el pecado, arrepentimiento, y de ahí la pregunta, ¿por qué es tan importante arrepentirse? Es como la llave, mi hermano, para llegar. Considerando que no se trata solamente de aparentar tristeza, derramar algunas lágrimas de cocodrilo para aparentar que nos duele lo que sabemos hicimos mal y ofendió a Dios. ¿Sabe por qué dije lágrimas de cocodrilo? ¿Sabe por qué se dice lágrimas de cocodrilo? Porque son las lágrimas hipócritas. Y le voy a decir por qué. Los cocodrilos, su cavidad donde acumulan las lágrimas está ligada a la mandíbula. Y cuando ellos ferozmente asesinan a alguien y lo empiezan a despedazar con sus mandíbulas poderosas, a la hora que están tragándolo, las mandíbulas se empiezan a apretar esas cavidades y empiezan a derramar lágrimas. Ay, pobrecito. ¿Y sabe qué? Así hay muchos depredadores. Echan lagrimitas hipócritas cuando están despedazando vidas, cuando están lastimando. Y a eso se le llama remordimiento, no arrepentimiento. Entonces lo primero que debemos de entender es que el arrepentimiento no es un acto emocional con la intención de mostrar el reconocimiento de la falta. Eso es solamente remordimiento. Ay, mi hija, mira, pues sí, mira, la regué, perdóname, sí, discúlpame, mira, no vuelvo. No te vuelvo a faltar al respeto, no te vuelvo a pegar, no te vuelvo a gritar, te voy a tratar como vaso frágil. Yo, vas a ver. Y vuelve. Y peor, porque se va cauterizando, porque solamente tuvo remordimiento, no se arrepintió. El arrepentimiento, desde su etimología, la palabra en griego, se traduce como un cambio de dirección, un cambio, una transformación sustancial, un cambio radical. Hay quien dice, es un giro de 360 grados, no, es un giro de 180. Si fuera de 360 regresábamos a lo mismo. Va usted hacia una dirección y se regresa. ¿Por qué tiene que regresarse de la dirección en que va? Porque sabe usted que va mal. Por eso es arrepentimiento, para que dé como resultado un cambio de la manera de pensar que va a reflejar un cambio en tu manera de vivir y de obrar. Por eso Juan el Bautista exhortó a los religiosos que se acercaban a él, al Jordán, como si el bautizo fuese una moda más o otro ritual que les permitiera verse más espirituales. Pero Juan les dice, no se equivoquen. Primero hagan frutos dignos de arrepentimiento. No es una moda, no es una religión. Juan no llamaba a los pecadores a bautizarse para sentirse buenos o especiales. El bautizo no da esas prerrogativas. Simplemente era una alegoría de haber confesado su pecado delante de Dios, de haberse arrepentido con las evidencias de quien verdaderamente reconoció su mal camino, fruto digno de arrepentimiento. De ahí comienzan las preguntas. ¿Tu vida está dando frutos dignos de arrepentimiento?
O sea, dignos del arrepentimiento que te llevó a obtener el perdón de Dios y que te llevó a ser un hijo de Dios. ¿Actúas como tal? No estoy regañando, no ponga esa cara. Estamos hablando entre amigos. Lo que estoy haciendo es amarles, créamelo. Mire, por ignorancia, quiero ponerlo así, o por conveniencia, muchas doctrinas hacen creer a sus seguidores que una confesión de fe es suficiente para que sus pecados sean perdonados y su comunión con Dios se restablezca. Y ese es un gran engaño que solamente lleva a la perdición a las personas. No es el evangelio de Cristo, es el evangelio del hombre, es el mensaje suavizador del hombre para ganar prosélitos. Y debido a eso vemos miles de creyentes o simpatizantes de la fe que se dicen cristianos, que se consideran hijos de Dios, pero que continúan viviendo como siempre lo hicieron, convirtiéndose, eso sí, en buenos religiosos que saben cumplir deberes para sostener una fe desviada, porque eso sí les dicen, te tienes que congregar, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que hacer esto, tienes que servir. Sin embargo, no se preocupan por su salud espiritual. Hay doctrinas, otras, que hacen creer que como la cuenta ya fue saldada en virtud de la redención por la sangre de Cristo, pues ahora todos los pecados que cometas son limpiados casi en automático y entonces es cuando se viene el abuso de la gracia, poniendo en riesgo la condición espiritual y destino eterno de quienes llegan a pensar así. No, ya todo está saldado, no hay problema, hasta te puedes suicidar, dicen unas doctrinas, no hay problema. Por eso el evangelio y el consejo de Dios se tiene que dar completo, no tomando ciertas partes de la Biblia. Y es preciso comprender que el nuevo nacimiento no elimina la capacidad de pecar, mis hermanos, pero tampoco la justifica, porque lo que determina es una nueva percepción de la dimensión y de la gravedad del pecado. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo te empieza a gobernar y te empieza a discernir y te convence de pecado, de justicia y de juicio, de tal manera que el verdadero nacido de nuevo ya no se regodea en el pecado, no maquina el pecado, no lo practica con el cinismo de la vida anterior. ¿Cuál es la razón? Porque la acción del Espíritu Santo es una realidad en él. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo realmente gobierna tus actos, tu vida, tus palabras, tus emociones, tu conducta, tus reacciones? En todo vas a ver evidencias de tu nuevo nacimiento. Y no estoy diciendo que porque falles o porque hagas algo indebido, incluso pecar, no eres hijo de Dios o no eres salvo, pero algo está faltando, algo no se ha entregado. Mire, hay quien conserva o pretende conservar ciertas cosas que no entrega, a veces por defensa misma. Piensan que van a quedar desamparados. Hay quienes tienen un carácter tan soberbio, tan orgulloso, tan iracundo, tan violento. ¿Conoce de esos? Que todo lo hacen como una forma de conservar una imagen, pero lo único que están haciendo es destruir lo que tocan con su entorno, con sus manos, con sus palabras. Por eso es necesario, es preciso reconocer qué tanto no le he entregado al Señor, porque cuando nacemos de nuevo el Señor nos perdona de todo nuestro pecado, pero en el proceso de la santificación Él va sacando a la luz pecado, y ya le libraste, ¿no? Dije, ay Señor, gracias, ya no esto, y el Señor te dice, sí, pero mira todos los que están adelante. ¿Y sabes cuándo va a terminar este proceso? Nunca. De tal manera que cuando alguien nace de nuevo se hace una realidad esta promesa: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas hechas nuevas.
Te pregunto, ¿así es tu vida? O sea, estamos reflexionando, no estoy haciendo señalamientos. Es algo que nos tiene que hacer reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra fe. 2 Corintios 5:17 fue lo que acabo de leer. Por eso, un verdadero creyente, mis hermanos, cuando cae en pecado, ¿por qué? Porque ¿usted cree que los cristianos podemos pecar? ¿Sí? No deberíamos. Pero cuando caemos en un pecado, como sabemos que lo primero que perdemos es nuestra comunión con Dios, tenemos una necesidad de confesarlo, de arrepentirnos con el dolor de haber ofendido deliberadamente a quien dio su vida por nosotros. A eso nos lleva el Espíritu. Mire, por ello David, ese hombre, el único hombre que dice la Escritura conforme al corazón de Dios, por ese dolor de haber pecado en contra del Señor, expresó angustiado: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente. No podía soportar perder su relación con Dios. Sabía lo que representaba. ¿Tú sabes lo que representa que el Señor esté siempre contigo, mi hermano? ¿Tú sabes lo que representa que el pecado, que tu carácter, que no ha sido moldeado, que no permites, que todavía vives en la carne, tus reacciones están evitando que esa relación se haga plena, se haga completa? De eso se trata esta enseñanza, de llevarnos al arrepentimiento, al reconocimiento de eso que todavía guardas. Si haces una retrospectiva interior a tu corazón, vas a ver ahí un buzón lleno de cositas que están escondidas, las tienes bajo llave. No quieres que nadie se entere, pero en cualquier momento salen. Por eso, bajo la guía del Espíritu Santo, podemos reconocer que ahora cuando pecamos, no solamente perdemos nuestra comunión, estamos menospreciando la sangre que nos redimió. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos temor de Dios. O no estamos creyendo en la santidad de Dios. Además, las consecuencias: afectamos a nuestra familia, afectamos nuestro entorno y lastimamos al cuerpo de Cristo, a tu iglesia. Por eso ahora lo que al creyente lleva al arrepentimiento es la convicción de que Cristo, en su amor, en su misericordia y en su gracia, inmerecidamente acercó el reino de los cielos a su vida, y por eso nos arrepentimos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo podríamos pretender participar de su reino y pensar que Jesús habita en nuestro corazón sin el reconocimiento de la condición de pecado, sin esa necesidad de limpiarnos de todo lo impuro, de todo lo torcido? Si yo te digo a ti que quién habita en tu corazón, ¿quién me vas a decir que habita? No os calléis, dice el Señor. Sí está ahí, mi hermano, sí está ahí. Porque eres un hijo de Dios. Yo espero. Pero ¿sabes qué? Esa casa tiene que estar con la dignidad de quien está ahí. Dios no puede establecer su reino en un corazón orgulloso, soberbio, envanecido, que aún concibe deseos impuros, que practica el pecado sin recato, que se justifica en una débil moral disfrazada de religiosidad piadosa. Dios no puede establecer ahí su reino. Sería como pretender un hermoso edificio sobre cimientos podridos, así como pretender ver vida en un sepulcro hermoso solamente porque está hermoso por fuera, pero por dentro vas a ver que solamente hay podredumbre, corrupción y muerte. Dios es santo, mis hermanos, y para que el reino de los cielos se establezca en un corazón, se requiere que el dueño de ese corazón esté convencido primero de su ruina espiritual, que reconozca que por su condición pecaminosa está destituido de la gloria de Dios y de toda posibilidad de agradarle. Sin embargo, abundan los que piensan que tienen muchas cosas buenas con las que pueden ganar el favor de Dios y hasta creen que por esas supuestas obras buenas son suficientes para agradarlo.
Su soberbia, su arrogancia no les permite comprender que delante de Dios y la obra de Jesucristo en la cruz, cualquier obra solamente es un trapo inmundo. De manera que el arrepentimiento es una necesidad, no solo para los pecadores, aquellos que están realmente destituidos, que están sumidos en una condición de perdición, también es para los creyentes, para que se limpien de todo lo que contamine su vida y permanezcan en pureza. Espíritu Santo me sustente. No me eches de tu presencia, no te apartes de mí, porque la soberbia es el mayor enemigo del hombre. Es la que no le permite reconocer su naturaleza, su pecado, su condición de perdición. Y por eso rechaza su consejo, rechaza su orden, porque considera que con sus recursos y buenas obras aparentes son suficientes para agradar a Dios. Hay quienes creen ciertas tradiciones, ciertas religiones que son suficientes para salvarse, mis hermanos. Nuestras obras delante de Dios no sirven para nada. Salmo 51, 16 dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Un corazón humillado. Y un corazón humillado es un corazón que se sabe someter, que se sujeta, que reconoce su condición. Por eso la predicación del Evangelio de la Gracia, ya en el tiempo de Juan Bautista, de Jesús, pues solo impactó a quienes con corazón sensible no justificaron nada. No se molestaron por la confrontación de su forma de vivir, no, mis hermanos. Solo recibieron la palabra de vida eterna, se arrepintieron. En contraste a quienes por su dureza de corazón rechazaban. Mire lo que dice Mateo 21, 32, acompáñame ahí. Dice el Señor: porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron, y aunque ustedes lo vieron, después no cambiaron de parecer para creerle. Mire, ¿quiénes fueron los que recibieron la palabra? Los publicanos, los pecadores, las prostitutas, las personas que simplemente se veían totalmente destituidas, y no solamente de la presencia de Dios, sino que eran relegados, eran vistos como, o sea, humillaban los religiosos de la época a toda la gente que no era como ellos. Ellos tenían un estándar muy elevado de sí mismos. Estos escribas y fariseos orgullosos por tener un lugar en el Sanedrín, por eso son los que enseñaban en las sinagogas. Ellos, que eran los que debían guiar al pueblo por los caminos de Dios, eran los que pecaban cínicamente, amparados bajo el manto de su religión. ¿Y sabe qué? Fue lo más lamentable para ellos, que no se arrepintieron. El Señor mismo les dijo en una ocasión: los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes. Está hablando de quienes reconociendo su pecado, mis hermanos, reconocen su condición, se arrepienten. Y a la iglesia de Cristo, a la verdadera, se le ha confiado el Evangelio, la misión de predicarlo. Por eso somos responsables de hablar la verdad radicalmente sobre la imposibilidad del hombre de entrar al reino de los cielos si no reconoce ante su pecado y se arrepiente. Ese es el Evangelio. ¿Y sabe qué? Esto no es grato de escuchar. A cualquier persona que se le diga que por su condición está perdido y está totalmente destituido, lo primero que hace es enorgullecerse y decirle: ¿tú quién eres para decirme eso? ¿Qué te sientes? ¿No les han dicho? ¿Qué te sientes? ¿Que eres mejor que yo? Pero tú presenta a Jesús. No, yo no soy mejor que tú.
pero simplemente yo sí reconocí todo esto y me tuve que arrepentir. Y ahora te vengo a decir que hay una buena noticia. Y esa es la misión de la iglesia. El mundo debe saber que es imposible para un pecador no arrepentido mirar cara a cara al Señor sin caer muerto. Es necesario. Y que solamente el nuevo nacimiento identifica a quien arrepentido fue perdonado y redimido de su pecado. Por eso el diálogo con Nicodemo fue tan especial. Juan 3:3, cuando Nicodemo le busca de noche porque sabemos que estaba medio espantado, tenía miedo de que lo vieran sus compañeros de Sanedrín. Y le dicen: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si no viniera del cielo. O sea, sí sabían quién era Cristo. Y Jesús le dice: de cierto te digo que a menos que nazca uno de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, pues extrañado, era evidente su desconcierto. Le dice: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Responde Jesús: de cierto te digo que a menos que nazcas de agua y espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Ya le está dando el cómo. Primero le dio el por qué. Agua y espíritu, la palabra de Dios y la dirección espiritual que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahí es donde actúa. Sin embargo, siempre habrá quien se considere justo. Siempre habrá quien piense de sí mismo lo mejor. Pero ¿a mí qué me puedes decir? Yo soy un hombre íntegro, honrado, soy buen esposo, buen padre, buen vecino, buena vecina, buena mamá, buena esposa. Se consideran libres de todo juicio de Dios. ¿Conoce a alguien que se considera tan bueno, tan buena, que no peca y que solo tiene errorcitos? ¿Y sabe qué? Tenemos que llamarle al pecado por su nombre. No son fallas, no son errores, no son equivocaciones, es pecado. Pero hay quien los minimiza y los justifica de tal manera que quiere siempre poner sus pensamientos por encima de los demás. ¿Sí conoce a alguien que siempre piensa que sus argumentos son los mejores, que sus ideas son las mejores? Pues quienes se sienten en esa condición, su realidad es otra. Son víctimas del engaño y la corrupción de su propio corazón. No se dan cuenta que el corazón les está jugando una mala pasada. Y bajo esa condición de orgullo, de soberbia, pues ya no solo peca con descaro, porque ahora su helado entendimiento lo lleva a pretender cubrir su pecado con un poquito de tierra. Llámense obras vanas, justificaciones absurdas, con tal de continuar en su misma condición. Un poquito de maquillaje, un poquito de tierra para que no se vea, un poquito de pintura para que no se vea la grieta. Pero va a llegar un día en que se derrumbe ese edificio, porque nada más le puso un poquito de pintura. Por eso, sin importar quién sea, quien piensa de esa forma, está en una inevitable y delicada condición, porque aquí ya no importa educación, cultura, nivel económico, estado social, todos estamos en la misma condición delante de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. Pero el hombre, con tal de no ceder a las demandas de Dios, estableció para sí mismo sistemas de culto saturados de rituales, deberes que se enorgullece en cumplir, pretendiendo con ellos agradar a Dios. Así se hizo el hombre sus propios instrumentos. Nada más ordinario y blasfemo pretender comparar obras llenas de corrupción con la obra de Jesucristo en la cruz. Nada más blasfemo, mis hermanos. Pero quien se ha arrepentido genuinamente sabe que no necesita mecanismos externos que lo lleven a la presencia de Dios. Ahora su nueva naturaleza, la dirección espiritual, lo conducen a esos cambios de vida que le permiten esta relación. Tú ya no necesitas hacer nada. Lo único que necesitas, ¿qué es hacer? Obedecer.
porque ya creíste. ¿Sí creíste? Ahora, ¿qué viene después de creer? Obedecer, caminar con Dios. ¿Quién estableció el camino? El Señor. Caminar en las obras que anticipadamente el Señor ya estableció para que tú andes en ellas. Así de simple. No son ni tus ideas, ni tus caminos, ni tus prerrogativas. Es lo que Dios desea para ti. Por eso, mis hermanos, para el Hijo de Dios, para el nacido de nuevo, también cambia su perspectiva respecto a la naturaleza del pecado. Por eso ahora su vida es distinta, cambia. Ya no mira el pecado como algo deseable, ahora le es aborrecible, lo detesta, se avergüenza incluso de haber llegado a desear o hacer aquello que lo estaba destruyendo, que lo mantenía alejado de Dios. ¿Cuántas veces ustedes, no sé si han pasado por esta terrible experiencia de llegar los recuerdos del pasado y hasta sacudes la cabeza como queriendo que no estuviera ahí? Ay, Señor, no, ¿cómo lo pude hacer? ¿Cómo fue posible que yo? Pero sí estuvo, sí sucedió. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Que lo reconociste, te arrepentiste, el Señor te perdonó y ahora eres una nueva criatura. Y esa es la bendición. Pero quien por la dureza de su corazón no arrepentido todavía practica el pecado, y estoy hablando también de creyentes, aunque sabe que está destruyendo su vida, que está afectando a su entorno, a su familia, que está expuesto a sufrir consecuencias con todos los riesgos que implica una vida así, el pecado le sigue siendo tan deseable que no puede dejar de buscarlo. No puede renunciar a una vida que está en su naturaleza todavía. Son aquellos que creen que solamente viviendo así, haciendo lo que les plazca, pueden alcanzar metas o determinar su felicidad. No lo han entregado todo. Pero quien realmente se arrepiente, ahora tiene un nuevo concepto del pecado, y cuando recuerda esa conducta bajo la potestad de la carne, ahora sí siente la gravedad de la condición que lo mantenía apartado de Dios. Mire, éramos candidatos del infierno, literales. El caso es que a veces no se dicen las cosas como son, pero ¿sí sabía usted que usted era un candidato al infierno? Diga, de la que me salvó el Señor. No de la que me salvé, no, usted no, de la que me salvó el Señor. Pero quien no ha nacido de nuevo no ve la razón por la cual Dios es ofendido. Pero ¿cómo puede ser? Ama tanto su vida libertina que no puede entender por qué soy merecedor de un castigo tan grave, nada más por esto, nada más por esto. Mis hermanos, es evidente que alguien que no conoce a Dios no sabe, no discierne su santidad. Pero quien ha reconocido su condición, ahora lo ve bajo la perspectiva de Dios. Por eso, mis hermanos, la importancia del arrepentimiento, porque aunque usted no lo crea, muchos creyentes, hablemos de creyentes nominales, con un corazón endurecido, difícilmente van a llegar delante del Señor verdaderamente arrepentidos. Quizás puedan tener algunos cambios derivados de ese remordimiento moral del que hablábamos hace un momento, pero como no disciernen el carácter puro y santo de Dios, no van a reconocer el carácter corrupto del pecado que los está perdiendo. Por tanto, se continuarán engañando a sí mismos y lamentablemente, si no han nacido de nuevo, pues su destino no va a cambiar. Por eso lo lamentable de ver hermanos en la fe en una condición así, incluso hasta sirviendo en las iglesias, pero pecando deliberadamente, permitiéndose cualquier cantidad de transgresiones que además de ofender a Dios, dan un pésimo testimonio ante los incrédulos. Son tropezadero, no luz. Esto debería llevarnos a la reflexión personal en cuanto a la pureza de corazón.
Piense usted, ¿qué tanto ha renunciado a las actitudes y formas de vida con respecto a su nueva naturaleza? O sea, si pone en una balanza, ¿qué gana todavía? Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza de corazón, tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sabemos que quien rechace la gracia en Cristo está acumulando, está atesorando ira para el día de la ira. Pero ¿qué tantos dentro de las iglesias quizás estén atesorando para sí mismos ira? Porque no han rendido su corazón completamente a Jesús. Reflexionemos. ¿Qué hacemos de la gracia cada vez que cometemos un pecado deliberado? Cada rebelión, cada desobediencia, cada acto de soberbia, cada reacción que lastima. ¿Qué estamos haciendo de la gracia? ¿Qué pretendemos de Dios? ¿Estaremos acumulando ira para el día de la ira, mis hermanos? Porque nuestros pecados nos persiguen. De hecho, nuestros pecados corren más rápido que nosotros a la presencia de Dios. Y va a creer que en el día del juicio, lo que va a ver el Señor, lo primero que va a ver es lo que llevas. Sin embargo, el corazón endurece, el pecado endurece tanto el corazón que se le puede estar diciendo a alguien con amor, con lágrimas, arrepiéntete, tu camino te está llevando al infierno, a la eternidad, en condenación, y como si no escuchara. Pero también hay creyentes que cuando se les confronta de su mala actitud, que evidentemente ofende a Dios y lastima lo que tiene a su alrededor, también parece que no escucha nada. Hay dureza. Pero el Señor sigue extendiendo su misericordia y su gracia. Por una parte, los corazones endurecidos continuarán sus propios pensamientos, aunque se den cuenta que su vida se está convirtiendo en un caos. Pero quienes sean sensibles al mensaje van a cambiar sus caminos. De ahí la necesidad del arrepentimiento, mis hermanos, porque todavía hay creyentes que nada afecta a su conciencia cuando pecan. Sus caminos ya son tan torcidos, vamos a decirlo de esa manera, que un pecado más no les importa. Se empiezan a cauterizar. ¿A quién le gusta el picante? Así que le entre bien. Pero no siempre fue así. Comienzas con un pequeño picantito y ¡ay! Cala, pero me gustó. Y comenzaste con un chile serrano y terminaste con un habanero. Y le sigues. Tu lengua ya se cauterizó. Aunque tu estómago ya esté sufriendo ya. ¿Verdad? Así es el pecado, mis hermanos. Comienzas por un poquito y lo empiezas a minimizar, a justificar. ¿Y sabes cómo terminas? Una vida de iniquidad. La conciencia se cauteriza de tal manera que ahora hay creyentes que piensan que son hijos de Dios nada más porque oran, aunque tengan una conducta totalmente en contra de su voluntad. Ya nada más porque invocan el nombre del Señor y hablan cristianés. En el libro de Apocalipsis encontramos 7 mensajes a la iglesia que denuncia su condición espiritual. 5 de los mensajes es un llamado al arrepentimiento. 5. Y aunque cada mensaje sabemos que fue una denuncia específica para una iglesia, también es una demanda personal. De tal manera que el Señor, a su regreso, que conoce los corazones y que finalmente va a juzgar a cada uno, creyente o no, conforme a sus obras, conducta y decisiones,
necesitaríamos reflexionar esto con mucho cuidado, mis hermanos. Podríamos discernir que el Señor le diga a sus hijos: arrepiéntete. Fíjese, porque a los que le está diciendo que se arrepienta es a la iglesia, es a los hijos. Aquí no le está hablando a los de afuera, es a la iglesia. Muy distinto al mensaje de Pedro, que conlleva una oportunidad, una advertencia para el que aún no conoce al Señor. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. O sea, ahí está extendiendo la misericordia para que muchos procedan al arrepentimiento. Y la iglesia es la embajadora de ese evangelio. Sin embargo, el que el Señor le diga a la iglesia: arrepiéntete. Mire, nada más insensato pensar que si el Señor da oportunidad de arrepentirse a un hijo de Dios, es un permiso para que siga pecando, es grave. Así como: mira, te estoy viendo, arrepiéntete. Como el niño, ¿verdad? Y no me va a hacer nada, no me va a hacer nada. Creer que si al pecar, no recibes un castigo inmediato, es porque Dios lo va a pasar por alto, o porque no es tan grave según tu moral, lo va a olvidar. Estos argumentos, además de ser absurdos, menosprecian en contra de la santidad y la justicia de Dios, mi hermano. El que el Señor no reaccione de manera inmediata ante tu pecado, solamente tienes que entender que es porque te está extendiendo su misericordia. ¿Te imaginas que nos tratara como bajo la ley, de que en el momento que peca se abre la tierra y... A ver, ¿cuántos estaríamos aquí? Ninguno, mi hermano. Entonces, el que el Señor nos diga arrepiéntete no es un permiso para pecar, es una exhortación a reconoce tu camino hoy y cambia. De tal manera que, de lo contrario, se van a pagar consecuencias. Y yo no sé cuáles, porque no sé la condición espiritual de cada uno. Este no es un mensaje agradable, porque va a confrontar siempre conciencias y va a generar diversas reacciones. Algunos quizás estén molestos. Hay alguien que me cuide a la salida. Pero quizás algunos se han entristecido, están reflexionando. Pero jamás debemos ignorarlo. Porque si tenemos la convicción que Dios es santo, también tenemos que reconocer que todos tenemos una gran necesidad de arrepentirnos. Voy a terminar con esta escritura, mis hermanos, en 2 de Corintios 7:8, acompáñenme. El contexto en esta carta es que, si se acuerda, la primera carta que el apóstol Pablo dio a los corintios fue una carta de reprensión absoluta. Tenía una condición espiritual de descuido, de desorden, la iglesia de Corinto, que Pablo se fue con todo. Y ahora dice en 2 de Corintios 7:8, ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza. Y entonces lamenté haberla escrito porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Dice, pero ahora no lo lamento, sino que me alegro, y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. Y así yo siento en este momento. Si la palabra en este momento te ha confrontado y te ha entristecido, yo le doy gracias a Dios. Versículo 10 dice, porque la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Así que, mis hermanos,
Hay que proceder a arrepentirse. Es el momento de ponernos a cuentas. El Señor nos dijo hace un momento: a ver, estemos a cuentas. Dime cómo estás, cuál es tu pecado. Y si fuese rojo como el carmesí y te arrepientes sinceramente, saldrás de aquí totalmente perdonado. Arrepintámonos, mis hermanos, para que al estar a cuentas con Dios, así como dijo el apóstol Pablo, vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque la tristeza, según Dios, es la que el Espíritu Santo produce en el corazón, la que nos convence del pecado, de la justicia, del juicio que viene. Es la tristeza por haber fallado, es la tristeza por haber ofendido a Dios, por resistir su gracia, por haber sido tropiezo a otros. Es esa tristeza. Pero la tristeza, según el mundo, es la del remordimiento que lo lleva a seguir pecando, justificándose en una moral muy débil. Y esa produce muerte. El Señor tenga misericordia, mis hermanos, y nos siga confrontando para que con un corazón humillado, contrito, nos arrepintamos de verdad. Yo no sé qué tanto el Espíritu te haya hablado esta mañana, qué tanto el Señor haya tocado tu corazón, pero si algo has reconocido, mi hermano, creo que es el momento de entregar, de negarse, de dejar de justificar, de dejar de defender cada falta, cada reacción, de renunciar a todo lo que conservas en el corazón y te está alejando de Dios, aunque tú no lo creas. Aunque tú no lo creas. Te voy a pedir que te pongas de pie para que oremos. Si alguno desea dejar esa carga de pecado delante de Dios, este es el momento. Y es un acto en el cual de manera personal cada uno lo va a tener que hacer. No es mi oración, va a ser tu oración. Es tiempo de dejar de ofender a Dios con justificaciones, mis hermanos. Es tiempo de dejar de lastimar a los que te rodean. Es tiempo de reconocer tu pecado, proceder al arrepentimiento. Necesitas volverte a Dios, pero de verdad. No al Dios que tú has creado en ti mismo, no. No a tu propia versión de la Escritura, no. Abre tu corazón, mi hermano. Pídele perdón. Recuerda que solo basta con confesarlo. Confiesa ese pecado en lo íntimo, tú y Él. Confiesa ese pecado que te hace tanto daño, que te avergüenza, que te aleja de Dios, que ha lastimado tanto. Pero recuerda, el arrepentimiento no es una emoción, es la decisión de un cambio radical que te lleve a una nueva manera de pensar, para que te permita una nueva forma de vivir. Es tiempo de retomar el camino. Podrías decirle en lo secreto de tu corazón: Señor, te he ofendido, he mancillado tu nombre, he justificado lo injustificable, no he entregado lo que debía haber entregado hace tanto tiempo, he contristado a tu Santo Espíritu, pero reconozco todas esas faltas y me arrepiento. Señor, te damos gracias. Si tú deseas levantar tus manos al Señor, pedirle perdón íntimamente mientras oramos y adoramos al Señor. Señor, te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido desde el momento en que tú entregaste tu vida en esa cruz, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de formar parte de tu iglesia, de ser de tus redimidos. Y tenemos que confesarte, Señor, avergonzados, que te hemos fallado, que hemos pecado deliberadamente, que nos hemos justificado torpemente, que hemos abusado de tu gracia, pero que hoy puedo extender mis manos a ti y decirte: Señor, perdóname.
Y mira, mi hermano, Dios que conoce los corazones, sabe quien con corazón contrito y humillado está entregando esa área de su vida que tanto ha defendido. Es tiempo de ponernos a cuentas, Señor, contigo. Mi hermano, ponte a cuentas con tu Señor. Ponte a cuentas con tu Señor. Gracias por tu misericordia, por tu cuidado, por la palabra que nos ha hecho tanto bien. Nos ha confrontado, nos ha herido, has sacado a la luz las verdaderas intenciones del corazón. Nos has desnudado, Señor, nos has descubierto. Pero gracias, porque es el momento, es la oportunidad para decirte, aquí estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.